Evangelio según Marcos, capítulo 7. Quiero tomar lectura desde el verso 24 al verso 30. En la bendición trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de sí, que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Vamos a hablar en esta tarde de fe, la fe que insiste, fe. Yo quisiera compartir junto en esta tarde, mirando en la palabra de Dios bajo ese tema, la fe que insiste. Pero al fin quisiera hablar de fe. ¿Cómo está su fe? Bueno, con esa inspiración y esa motivación y esa alabanza que usted me dio, ya me imagino. Gloria a Dios. Su fe está, hermanos, que no entra. Porque hay gente que dice: tengo la fe tan grande como esta casa. No entra aquí. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cómo está su fe? Amén. Aleluya. Bueno, con un amén, un gloria a Dios, algunos ya están recibiendo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver entonces la fe de esta mujer. Gloria a Dios, según el relato, y consideraremos también, tomando en base bíblica a Marcos y a Mateo, y traeremos paralelamente esta enseñanza tomada por los evangelistas que nos dan a nosotros, hermanos, este relato que es Marcos y es Mateo. Hablaremos entonces y compartiremos juntos, viendo lo que ellos nos hablan, para detenernos un instante en hablar de esta mujer. La región de Tiro y de Sidón, el Señor Jesucristo se había dispuesto a ir a descansar. Gloria a Dios. Ese era el lugar que nos, en esta oportunidad, el Señor dijo: me voy a descansar y quiero que nadie se entere, nadie sepa que estoy aquí. Me decía un pastor una vez que iba a un lugar donde había obra a descansar, y a descansar unos días. Yo le preguntaba: ¿y cómo va a ese lugar, pastor? Y puede irse a descansar si allí en ese lugar hay obra de la misión. Siempre que uno llega a un lugar y hay obra de la misión, se arma una agenda y actividades y demás. ¿Cómo es que usted va a ese lugar sin que y se va a descansar? Y él me dijo: sencillamente nadie lo sabe. No se entera nadie que yo me fui unos días a descansar a ese lugar. Bueno, sucedió lo mismo con el Señor, lo que no tuvo la misma suerte que este pastor amigo. Gloria a Dios. Dice que levantándose de allí, verso inicial, verso 24 del pasaje que estamos leyendo, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, lo más probable que era eso, querer descansar sin que nadie supiera que estaba allí, pero no pudo en realidad esconderse. No pudo pasar desapercibido. O sea, se enteraron que estaba allí, oyeron. Gloria a Dios. El Señor se había ido unos días tal vez a descansar. De ahí vamos a ver la importancia de la fe que insiste. No importa el momento o el lugar, había una necesidad y una insistencia. Nosotros por tendencia somos a desmayar. Esperamos un poco, pero si no llega lo que estamos esperando, desmayamos. Esperamos el ómnibus 15 minutos y si no llega, decimos: no pasó el ómnibus.
y nos desmayamos con prontitud. Esperamos algo y si no viene, decimos no vino. En la Biblia tenemos ejemplo de un hombre que le dijo, espera porque yo vengo al séptimo día, y se desesperó y empezó el séptimo día por la mañana y dijo, ya es tiempo, ya es momento, y entonces se aceleró e hizo algo que no era lo correcto. Gloria a Dios. Pero el Señor se fue y se fue a esa región de Tiro y Sidón a descansar, tal vez porque de toda la tarea que él hacía. Gloria a Dios. Cuando la Biblia dice que recorría ciudades y aldeas, gloria a Dios, los escritores dicen que más o menos las ciudades y aldeas que había en todas alrededor superaban las 200 ciudades y aldeas y lugares donde el Señor iba, superaba ese número. Imagínense, hermanos, cuánto trabajo, cuánta labor. Gloria a Dios, por todo el lugar donde el Señor iba. Por lo tanto, se había tomado tal vez unos días, pero su plan se ve interrumpido por una persona que tiene una necesidad. Gloria a Dios. Y entonces va a acudir al Señor. Al Señor, hermano, hay que buscarlo hasta encontrarlo. No darnos por cansado. Nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor y no darnos por cansados. No importa dónde esté, sé que está por aquí, voy a buscarles. Ahí hablando puntualmente de la región Tiro y Sidón, donde se encontraba el Señor en casa de alguien para descansar. Gloria a Dios, para pasar por desapercibido, sin que nadie se entere que estaba en ese lugar. Gloria al Señor. Pero encontramos, según el relato bíblico entonces, y vemos la vida de una persona, en este caso una mujer, que se acerca, insiste ante la necesidad. Dice la palabra del Señor entonces que él se levantó y se fue a esa región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo pasar desapercibida. Gloria al Señor. Una mujer llega a ese lugar, dice el verso siguiente, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Gloria al Señor. Bueno, esta mujer escucha y entonces se dirige al lugar donde estaba el Señor porque había una necesidad apremiante. No podía quedarse. No era tiempo de decir, bueno, como por aquí no ha venido Jesús, como por aquí no está Él, yo no voy a hacer nada. ¿Qué voy a hacer si no ha llegado a mi ciudad, o no está en mi hogar, o no pasa por mi cuadra? No, ella dijo, yo tengo que hacer algo. Tengo que salirme de donde yo estoy e ir al encuentro del que puede hacer un milagro en nosotros. Yo no acepto o comprendo mucho, hermano, de que alguien diga, no me congrego porque donde estoy no tengo iglesia. Yo creo, hermano, que cuando uno tiene el deseo de congregarse, se traslada a la distancia necesaria para poder llegar a la casa de Dios y estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y entonces en medio de eso toma distancia y se traslada, llega, porque hay una necesidad. Yo no me puedo quedar quieto, aislado. No, yo tengo que ir, tengo una necesidad. Y como es apremiante, voy a insistir, voy a buscar. Dice la Biblia, hablando de esta mujer, que su hija estaba gravemente, dice en Mateo 15:22 en el pasaje paralelo, gravemente atormentada por un demonio. Marco dice cuya hija tenía un espíritu inmundo. Gloria a Dios. Y comenzamos a ir tomando la información que la Biblia nos habla de este caso. Nos dice entonces que era una muchacha que tenía entonces, que era gravemente atormentada por un demonio, o poseído, tenía espíritu inmundo. Mateo dice de ella que clamaba con estas palabras, Mateo 15:22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mujer salió clamando, estaba pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. No se quedó en su casa quieta porque había una necesidad. Cuando hay una necesidad nos movemos porque queremos ver cómo resolver eso. No nos cruzamos de brazos. No decimos, bueno, al fin que sea lo que Dios quiera. No, gloria a Dios. Usted y yo no hemos dicho, bueno, Señor, tú tienes poder para bendecirme hoy. Y tu poder es tan grande que me puedes bendecir aquí en mi casa, tomando unos mates y quedándome en mi hogar. No. Usted y yo hemos dejado el mate, lo hemos tomado antes o lo dejamos para después, como quiera. Al fin y al cabo no voy a tocar el mate, eso está bueno. Lo único que nosotros le hemos dicho, yo tengo una necesidad y me voy a acercar al templo, me voy a acercar a la casa de Dios porque yo tengo una necesidad. Dejaré de lado esas cosas para ahora darle prioridad a las cosas del Señor. Y nos movemos, llegamos, y la palabra del Señor habla de esta mujer que entonces llegó allí clamando, gloria a Dios, clamaba, gloria a Dios, diciéndole, mi hija es atormentada, gravemente atormentada por un demonio. La necesidad le llevó entonces a disponer que el Señor, hermano, hiciera un milagro, a insistir, esperando un milagro de parte del Señor. Ella no vino porque había oído a Jesús. Ella llegó porque había oído de Él. No era que le había escuchado a Jesús, había oído del Señor. Eso nos hace mención del testimonio que había llegado a los oídos de esta mujer. Porque los testimonios son para que podamos compartirlo y ver las cosas que Dios ha hecho. Cuando usted y yo escuchamos un testimonio de intervención del poder de Dios, enseguida decimos, gloria a Dios. Si Dios lo hizo con esa persona, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿Por qué Dios no va a obrar en mi corazón y en mi vida? ¿Por qué Dios no va a obrar en mi familia? Dios no hace excepción de persona. El mismo milagro que Dios hace en las personas de afuera, lo puede hacer en nosotros. El mismo milagro que hemos visto de poder de Dios, de accionar de Dios, de la obra del Espíritu Santo, de traer sanidad en un corazón, en una vida, en un hogar, en una familia, también lo podemos ver nosotros. El escuchar un testimonio nos hace acercar porque hemos escuchado de Él. No le hemos escuchado a Él, hemos escuchado de Él, del Señor, de lo que Dios es capaz de hacer. Cuando llegamos nosotros al Evangelio, usted y yo, no llegamos porque le habíamos oído a Él. Usted no llegó porque le oyó a Dios en su casa. Usted y yo llegamos al Evangelio porque habíamos oído de Él. Alguien nos testificó de Él. Alguien nos habló de Jesús. Alguien nos dijo de lo que Él hace, de lo que Él había hecho con esa vida. Alguien nos testificó de Él. Y eso es lo que nos motivó a nosotros a llegar a la casa del Señor, a llegar al templo, porque hemos oído de Él. Ahora, después de haber oído de Él, estando en su casa, le oímos a Él, gloria a Dios. Pero qué bueno es acercarse con fe, diciendo, yo me acerco porque he oído de Él. Él ha hecho milagros, Él transformó vida, Él sanó enfermos, Él ha libertado cautivos, Él ha hecho milagros extraordinarios. Yo he oído de Él, ahora estoy esperando a oírle a Él. Quiero encontrarme con Él. Gloria a Dios. Cuando usted le vienen hablando de alguien que ha hecho cosas extraordinarias, que ha hecho milagros extraordinarios, que se ha glorificado en forma sobrenatural en situaciones, y va al encuentro de esa persona, ¿cuál es su expectativa? ¿Qué expectativa tenemos cuando vamos al encuentro de aquel que nos han hablado maravillas? Recuerda en el Antiguo Testamento una reina, la reina de Sabá. Dice que de repente le habían invitado y el rey Salomón la invitó.
Y llega la reina a la casa. Era una reina. Se preparó como tal. Y bueno, una reina visitar a un rey como que no iba a impresionarle mucho. Si un plebeyo va y visita a un rey, sí, porque somos de otra corte. Pero una reina. Y de repente va esta reina a visitar a Salomón. Y comienza a ver y a admirarse de todo lo que allí había. Y queda sorprendida ella de todas las cosas que allí había. Y dice la palabra del Señor que esta reina dijo: oh, verdad es lo que yo he oído hablar de ti. Y me han contado muchas cosas de ti, Salomón. Me han hablado de lo majestuoso que tú eres y las cosas que haces y la sabiduría que hay en ti. Y de las cosas que tú tienes. Es cierto, me han hablado de ti. Pero ¿sabe cómo termina el relato de lo que quiero enfocar de esta tarde? Ella le dice: pero en verdad ni la mitad de lo que se me ha dicho es lo que es igual a ti. Es decir, me han hablado de cosas muy grandes, pero apenas si es la mitad, dijo ella, de lo que yo estoy contemplando, observando y viendo aquí en este lugar. Gloria a Dios. Yo creo, hermanos, que eso sucede con nosotros. Cuando nos hablaron de Jesús, nos hablaron de muchas cosas. Nos hablaron de lo majestuoso que es, lo poderoso, lo sobrenatural, los milagros que hace, cómo consuela, cómo levanta, cómo restaura, cómo el Señor hace maravillas. Nos contaron tantas cosas, pero el día que llegamos nosotros a un rey mucho más grande que Salomón, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y llegamos ante su presencia, decimos: Señor, pero no se me había dicho ni la mitad de tu grandeza, de las cosas sobrenaturales que hay en ti. Nos llegamos delante de Él con expectativa. Tenemos expectativa de encontrarnos con el Señor. Esta mujer tenía una necesidad y había oído de Él, pero ahora quería conocer algo más de Él. Gloria a Dios. A medida que estamos en la casa del Señor, gustamos más del Señor. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y entonces ella llegó donde el Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que vino y se postró, dice, a sus pies. Note esta expresión. Gloria al Señor, que ella llegó, verso 25, culminando el verso, después que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esa actitud de ella, de postrarse a los pies del Señor, está hablando de una adoración, de una humillación, de reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra. Gloria a Dios. Vino y se postró a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Mira, hermano, esta actitud de esta mujer no fue la única en la Biblia. Encontramos mensajes paralelos que hablan de que se postraron a los pies del Señor. Esto habla de adoración. Lo primero que usted y yo hacemos cuando llegamos a la presencia del Señor, para ya no meramente quedarnos con lo que hemos oído de Él, sino escucharle a Él. Después que llegamos nosotros a la casa del Señor, llegamos a postrarnos a sus pies. Gloria a Dios. Nos postramos delante del Señor. Nosotros tenemos como iglesia, hermano, la costumbre de tomar un tiempo, siempre que es posible, tomar un tiempo para llegar ante nuestras reuniones, antes del comienzo de la misma, para doblar nuestras rodillas si es posible, y orar, y presentarnos a los pies del Señor. No es un dogma de la iglesia nuestra, no es algo que nosotros hacemos porque somos buenos. No, es porque en verdad la misma palabra nos enseña y demuestra la necesidad interior que hay en nosotros del Señor. Yo vengo porque tengo necesidad de Dios. Yo he llegado en esta tarde esperando, insistiendo por un milagro, pero he llegado a postrarme ante sus pies, sabiendo que hay algo bueno que Dios quiere hacer con nosotros en esta tarde. Yo no sé si usted cree que en esta tarde hay algo bueno que Dios quiere hacer con nosotros, pero aquí hay algo
algo bueno que Dios quiere hacer con nosotros. Hemos llegado a sus pies para postrarnos delante de Él. Eso hemos hecho en esta tarde. Hemos llegado a la presencia del Señor para escucharle a Él, pero no demandando, aunque vamos a ver la fe de esta mujer, pero también la actitud de postración. Se postró a los pies del Señor. Gloria a Dios. A un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Así llegamos nosotros a la casa de Dios con una actitud de adoración, de postración delante del Señor. Gloria a Dios. Y la Biblia dice, Mateo capítulo 15, verso 22, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Hablamos en primera instancia de la fe que insiste ante la necesidad. Ahora insiste ante la oposición. Hay oposición para que el milagro suceda. Dice la palabra del Señor que esta mujer vino, le dijo lo que le dijo al Señor. Señor, mi hija está atormentada por un demonio gravemente. Clamaba, le oyó todo el mundo. Todo el mundo que estaba allí escuchó la necesidad de esta mujer. Nosotros diríamos, el primero en atender, ¿quién sería? El Señor. Mas sin embargo, la Biblia dice que Jesús no le respondió palabra. Wow. ¿No le sorprende? Vengo ante el Señor con una necesidad, con una petición urgente, clamando, y Dios no me responde. ¿Qué sucede? Ante la fe nuestra, siempre tenemos que entender que habrá oposición. Gloria a Dios. Esta información que nos brinda el evangelista Mateo es valiosa, ya que nos ayuda a entender la oposición que experimenta la fe de esta mujer. La fe de esta mujer recibe oposición, pero yo vengo tan expectante. Vengo porque sé que el Señor está aquí. Vengo a clamarle a Dios por un milagro. Todo el mundo conoce cuál es mi necesidad. Y vengo entonces a orarle a Dios. Y el Señor no me responde. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué no responde? Gloria a Dios. ¿Por qué no da, gloria a Dios, algo? ¿Por qué hace silencio el Señor? El Señor hizo silencio. Y el silencio del Señor estaba probando la fe de ella. El silencio del Señor prueba nuestra fe. Que Dios nos responda en forma inmediata prueba nuestra fe. Si yo vengo, golpeo y enseguida se me abre, entonces digo, ay, gloria a Dios, esa es mi fe. Golpeo y se me abre enseguida. Ahora, si yo vengo, golpeo y no se abre, se me está probando la fe. Es que Dios quiere probarnos la fe. Gloria a Dios. No para que Dios sepa cuál es mi grado de fe, porque Dios conoce todo de mí. Es para que yo mismo me dé cuenta, porque yo de palabra, si usted me deja hablar y en forma verbal, somos las personas con más fe en la tierra. Tenemos más fe que nadie. Yo tengo fe. Ahora, cuando de repente le pedimos al Señor algo y Él guarda silencio, su fe y mi fe está siendo probada. Gloria a Dios. Pero no fue la única dificultad que esta mujer tuvo. Para hacer la situación más complicada, más difícil, el diálogo de los discípulos. Ay, Dios mío. Se estaba quedando la cosa de mal en peor. Señor, ¿por qué no despide a esta mujer que está dando voces tras nosotros? Incómoda. Está molestando, está gritando que despídela. Dile que se largue. Sumado al silencio del Señor, los pocos considerados discípulos ante esta escena le pide al Señor que despida a esta mujer, que se vaya. Imagínense, viene el templo,
clama por algo. Le está pidiendo al Señor un milagro. El Señor hace silencio. No digo aquí. Pero de repente se encuentra con un hermano. No vaya, salga de aquí. ¿Qué hace? ¿Por qué sigue aquí orando? ¿Por qué no se va? Deje de venir aquí a insistir por esto. Váyase a otro lado. Uy, qué motivación. Esta mujer tendría que venir, gloria a Dios, qué lindo, qué bueno. El Señor hace silencio y sus discípulos me dicen que me vaya. Le dicen al maestro, ¿por qué no la despide que se vaya? Mire, la fe suya y la mía tiene oposición. Si la fe no tuviera oposición, entonces, hermanos, ¿cómo se prueba nuestra fe? Que más preciosa que el oro es puesta a prueba. ¿Cómo se probaría la fe si no tenemos oposición? Esto no es, hermanos, como el hermano Ortega agarrar la guitarra y decir, yo tengo fe. No, esto es más que el hermano Ortega. Gloria, esto es más, la fe va más allá de decir que yo tengo fe nada más. La fe es puesta a prueba, gloria a Dios. La probó entonces el Señor con el silencio. El panorama fue más complicado con aquellos discípulos, gloria al nombre del Señor. Y en cierta medida, hermano, está puesta a prueba. Ahora, la fe en Dios no tiene duda. Si yo dudo, no es fe. Gloria a Dios. A pesar de que está siendo probada, yo debo de seguir teniendo fe y creyendo en el Señor. Cuando tengo duda, entonces estoy restando la fe. Gloria al Señor. La fe no se somete a la duda de nadie. Alguien podrá venir a decirnos, ¿y crees que Dios va a obrar? Y usted se va a someter, va a cambiar su fe por la expresión de que alguien le diga, ¿y tú crees que Dios va a obrar? Entonces no teníamos fe. Si viene alguien y nos dice, y tú estás esperando todavía un milagro de Dios, y usted dice, ay, no es cierto, y se le olvida todo, es porque no teníamos fe. Ahora, cuando de repente venga alguien a decirlo, y tú todavía estás esperando un milagro de Dios, claro, aquí estoy esperando un milagro de Dios. Yo he creído y estoy insistiendo. Mi fe será puesta a prueba. Habrá oposición, mas estoy creyendo de que veré un milagro de parte del Señor. Aunque Dios haga silencio ahora, aunque yo a veces no comprenda el silencio del Señor, aunque yo le haya pedido algo a Dios y no haya obtenido respuesta inmediata, no importa, seguiré insistiendo, seguiré clamando hasta que Dios realmente haga un milagro. Pero no me va a invadir la duda, no voy a someter mi fe ante la duda, no la voy a quebrar ante la duda de alguno, ni ante el silencio del soberano, ni ante las dudas de aquellos que estén a mi alrededor diciéndome, ya te tienes que ir. No sigas esperando, no sigas clamando, eso no es para ti. Dios no va a abrir esa puerta, Dios no se va a glorificar, Dios no va a intervenir en ese hogar, Dios no te va a sanar, Dios no va a hacer nada. No sometamos nuestra fe a la duda de alguien. Sigamos insistiendo, a pesar de que está siendo probada su fe y mi fe está siendo probada. Sigamos creyendo en el poder del Señor. Esta mujer siguió creyendo, aunque los discípulos le decían, despídela. En otras palabras, más uruguayesca, échala fuera. Dile que se vaya. En un momento se lee en la Biblia una expresión, antes de que me agote la paciencia. Sumémosle a esta expresión, dile que se vaya antes de que me agote la paciencia. Eso indica de que si no se va, actúo yo. Se me va a agotar la paciencia. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano, que a pesar de que haya oposición, esta mujer siguió creyendo. Gloria a Dios. Ella no dijo, no, es tanta oposición, el Señor no me responde inmediato. Los discípulos del Señor, los que supuestamente tenían que decirme, adelante mujer, sigue clamando, sigue orando, Él va a hacer un milagro. Los que me tendrían que alentar para seguir, animarme para seguir adelante, son los que me dicen, ¿para qué? Despídela, échala fuera. ¿No se ha encontrado con alguno de esos usted?
Aquí en el templo de repente, amén, gloria a Dios, aleluya, de repente lo encontramos por allá afuera, el que supuestamente tendría que animarme y tendría que darme palabras de ánimo, de fe, de estímulo. De repente, mire, no sigas confiando, no pierdas más el tiempo ahí, sal de ese lugar, vete de ese lugar, no continúes ahí. Y alguien diría, uy, de la persona que yo tendría que esperar palabras de ánimo, me está diciendo de que para qué estoy esperando, gloria a Dios. Pero entonces en esta tarde yo quiero decirle que su fe y mi fe recibirá oposición, gloria a Dios. Habrá oposición para que el milagro no suceda, habrá oposición para que no creamos en la intervención de Dios, habrá oposición para que creamos que nuestro hogar no puede ser libre, que mi vida no puede ser sana, que la necesidad con que yo le he venido a presentar al Señor no será posible. Silencio más oposición humana. Gloria al Señor. Sin embargo, gloria a Dios, esta mujer continúa. Luego entonces dice la palabra del Señor que el Señor le habla y le dice, gloria a Dios, según Mateo 15:24, le dijo y le respondió diciendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Según Marcos, le dijo lo siguiente, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Gloria a Dios. El Señor responde, y cuando el Señor responde, gloria al Señor, tal vez usted y yo nos desanimaríamos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Uy, fui buscando un milagro y de repente, a primera vista, me dijeron que no. Gloria a Dios. Si uno no entiende lo que el Señor le habló y la actitud de esta mujer, cualquiera diría que Dios no estaba dispuesto a hacer un milagro. Y en verdad no es eso lo que el Señor está diciendo, porque lo que estamos elogiando en esta tarde y hablando es esa fe que insiste, que no se desanimó ante la adversidad y ante la respuesta que el Señor le da. Esta mujer continúa con su fe intacta en el Señor. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, deja primero, gloria a Dios, que se sacien los hijos, porque no está bien que coma el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Según Mateo entonces responde, y según la palabra de Mateo, hermano, le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de mi Padre. Gloria al Señor. Estos supuestos peros del Señor podían haberle desanimado a la mujer. Podía haberle dicho, el Señor no me responde, no habla, y cuando habla no me da esperanza de que haya un milagro. Me desanimo, me desaliento y me voy. Es más, me busco otro maestro. Nosotros decimos, la palabra que estaba esperando no fue la que yo oí, me busco otra iglesia. Gloria a Dios. Yo diría que si la palabra no estaba esperando, la palabra que se compartió no era la que usted estaba esperando, porque es otra Biblia. Gloria a Dios. Porque si la palabra salió si la palabra tuvo como base la palabra de Dios, entonces no es la iglesia, es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no es decir, somos nosotros. Gloria a Dios. Pero porque esperábamos una respuesta, y la respuesta que se me dio no era la que yo hubiese esperado. Ahora el Señor le dijo, reitero una vez más, gloria al Señor, para aclarar este punto, le dijo entonces, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Según Mateo, gloria a Dios, para comprenderlo en magnitud. Ella quería, hermanos, un milagro, y su fe insistiría a pesar de que algunos la quisieran desanimar. Lo que el Señor le está diciendo es, yo estoy enviado a mi pueblo. Si tú quieres un milagro, espera que yo vaya a la cruz, muera por todos, y cuando muera por todos, entonces sí, ahí todos van a ser sanos.
Pero entonces antes no, porque Isaías dice que por la llaga de Jesús en el Calvario nosotros recibimos sanidad. Por lo tanto, entonces lo que el Señor le está diciendo a esta mujer, ahora no, pero si quieres, espera, ahora le voy a dar el pan a los hijos. Las migajas van a caer a los perrillos, pero ahora no. Le estaba, en cierta medida, esta respuesta del Señor, hermano, estaba dejándole como menos. Y era una raza inferior. Y no era ni hijo. Le trató de perrillo. Y uno comienza a ver esto y dice, no comprendo qué sucede. Gloria a Dios. Y cualquiera ante esto hubiese dicho, me equivoqué de lugar, me voy. No vengo más a este lugar. Yo buscando al Señor y el Señor diciéndome eso. Yo no esperaba eso. Yo no esperaba que el Señor me dijera eso. Gloria a Dios. Mire, los lectores de la Biblia no esperábamos lo que le dijo la mujer. Eso sí no esperábamos. De hecho, los discípulos no esperaban, ni el Señor tampoco tal vez, y elogia la fe de esta mujer. Esperaba lo que la mujer le dijo. Gloria a Dios. Porque la mujer no se desanimó. Su fe estuvo intacta. Por eso le preguntaba cómo estaba su fe en esta tarde. Gloria a Dios. A veces hay tantas cosas alrededor nuestro que la fe se nos devorona. Sí, yo tenía fe y creía, pero mira lo que está pasando ahora y más. Yo pensé que Dios lo haría así. Tenía fe en el Señor. No diga tenía fe en el Señor. Usted y yo no teníamos fe en el Señor. Usted y yo tenemos fe en el poder de Dios. Nunca hable del tiempo pasado, porque de eso se puede prevalecer y ganar el diablo una ventaja. Yo tenía fe de que el Señor lo haría. No es que yo tenía fe. Yo tengo fe que el Señor lo hará conforme a su poder. Lo hará conforme a su voluntad, lo hará conforme a su propósito. Pero yo voy a seguir insistiendo, porque lo que de este pasaje sacamos de enseñanza es esa insistencia de aquella mujer ante el desánimo inmediato de nosotros, que nos desanimamos ante la primer adversidad. Gloria a Dios. Y entonces esta mujer le respondió, Marcos 7:28, respondió y le dijo al Señor, sí Señor, pero los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es cierto, no has venido por nosotros, soy griega, Sirofenicia, no has venido por nuestra raza, no has venido por nosotros todavía. Tu tiempo de glorificación, de entregar tu vida por la humanidad todavía no. Pero igualmente, Señor, aquí estoy esperando que aunque sea mi migaja, esas migajas me alcanzarán para que entonces mi hija sea sana de ese demonio que es atormentado. La fe no se le desanimó. Ella siguió creyendo y confiando entonces en lo que el Señor podía hacer. Ella vino al Señor, gloria a Dios, con las manos vacías, pero no se quería ir de la presencia del Señor con las manos vacías. Ella dijo, sí, así yo llegué al Señor con una gran necesidad, pero no me quiero ir con esa misma necesidad. No. Yo he venido al Señor no para irme igual. Yo he venido en la presencia del Señor para irme de este lugar creyendo que el Señor ha tomado esa petición y Él lo va a hacer conforme a su poder. La fe sigue insistiendo. La fe no se desanima. En esta tarde usted y yo no hemos venido hasta el templo para irnos iguales que como llegamos. No, nadie tiene que irse igual. Hemos llegado al templo, gloria a Dios, con las manos vacías, pero nos iremos con las manos llenas de bendiciones. Nos iremos con nuestro corazón palpando en las promesas del Señor. Nos iremos con fe diciendo, a pesar de que me han querido desanimar, desalentar mi fe, yo sigo confiando que el Señor lo ha de hacer. Gloria a Dios. Y aunque algunos tal vez me diría algunos, quítate esa locura, ya no habrá esperanza para ti. Usted y yo le seguimos diciendo, yo sigo confiando en el Señor. Gloria a Dios. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, su pueblo seguirá confiando en Él. Aunque algunos nos digan, mañana no hay más esperanza, usted y yo seguimos confiando en Él.
gloria a Dios. Seguimos confiando en lo que Él tiene poder. Demostremos la fe que en verdad tenemos. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor. Jesús, al ver esa fe, llegó entonces a declararle en Marcos 7:29. Le dijo entonces: por estas palabras, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Oh, gloria a Dios. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Qué deseas? Eso, hágase así. Tu fe es grande, no se quebrantó, fue puesta a prueba, no se desanimó, continuó adelante. Por lo tanto, entonces sigue creyendo, sigue confiando, sigue. Hágase el milagro como tú lo has pedido, como tú quieras. Uy, hermano, el Señor no le dice eso mucho. Gloria, el Señor no le dice mucho: grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Gloria a Dios. Esto es como el permiso que le da entonces el padre al hijo. Puedes hacer ahora lo que quieras. Y el hijo le pregunta: ¿en serio? Lo que quiera. Pero en serio, sí, lo que quiera. Y eso le dijo Dios a esta mujer: hágase contigo como quieras. Gloria a Dios. Y entonces esta mujer, dice la palabra del Señor, hermano, que salió de aquel lugar. Gloria al Señor. Y cuando entonces llegó a su casa, halló al demonio que había salido y a la muchacha acostada. Gloria al Señor. Libre de toda opresión, libre de todo demonio que le ataba y oprimía. El poder de Dios había actuado. La fe de esta mujer insistió hasta que obtuvo un milagro de parte del Señor. ¿Cuál es tu imposible en esta tarde? ¿Cómo has llegado al templo? ¿Cómo está tu fe? Puedes seguir creyendo, puedes seguir insistiendo, para que a pesar de el desánimo, el desaliento, las críticas, lo que te han dicho otros, a pesar de todas esas cosas, tú puedas seguir diciendo: yo sigo con mi fe en el Señor. No la va a quebrar la duda de alguien, no la va a quebrar el silencio del Señor. El Señor me está probando a ver si ante ese silencio Él sigue glorificándose en mi vida. Yo necesito en esta tarde, gloria al Señor, saber si en este lugar habrá alguien que le diga: Señor, yo con mi fe seguiré insistiendo, seguiré insistiendo, seguiré insistiendo, seguiré insistiendo hasta que el milagro de lo alto venga y el Señor le diga: hija, mujer, hombre, hermano, gloria a Dios, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Gloria a Dios. Es según la fe que hayamos venido al Señor en esta tarde, pero no criticamos si su fe, mi fe, se ha desanimado con el correr del tiempo. Gloria a Dios. O ante el silencio del Señor. Eso no hará desanimar la fe, me probará. Y las críticas de los discípulos, yo me imagino después, porque el relato no nos dice esas cosas, como que de esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es decir, usted y yo no nos gozamos cuando Dios hace la victoria, no hace un milagro, opera un milagro. No nos detenemos en ver cómo actúa después de los enemigos. Porque al fin y al cabo nos gozamos tanto con lo que Dios nos dio que no nos da tiempo para mirar lo que... Pero yo me imagino que en esta cena los propios discípulos: uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si no vino por ella, ¿cómo que va a ser el milagro? Y algunos habrán preguntado: pregúntale cuando llegue a la casa a ver qué sucedió, qué pasó, gloria a Dios. Y si la mujer gritó diciendo: quiero un milagro, yo me imagino, no lo dice la Biblia, yo me imagino que después de haber recibido el milagro, esta mujer testificó del poder de Dios, al punto tal que los evangelistas nos cuentan y tomaron la noticia, gloria a Dios, para que otros sepan lo glorioso que a él, las cosas gloriosas que Dios ha hecho en medio de su pueblo. En esta tarde la fe debe de insistir. Insiste por tu milagro, gloria al Señor, para que Dios se glorifique en esta tarde.